pluralidad étnica en Medellín es una fuente de riqueza cultural y social, pero también plenario a conversar a Yesenia Leudo, Néstor Lagos y Jairo Nieto. Yesenia es una mujer líder afrocolombiana apasionada por la promoción de la equidad de género y racial y la defensa de los derechos de las mujeres y la población afrodescendiente. Es profesional en comunicación social y hace parte de la corporación Flor Púrpura y de la red Manos Visibles. Néstor es indígena zenú, proveniente del resguardo indígena de San Andrés y Sotavento. Es ingeniero mecánico de la Universidad de Antioquia con especialización en gerencia integral. Jairo Nieto será nuestro moderador profesional en gerencia de etnia. Estamos aquí para vivir la diversidad de opiniones. Bienvenidos. Buenas tardes. En la lengua de mis abuelos, a esta hora se dice Choguasuan Meca, es decir, ya está atardeciendo. Bienvenidos. Estamos aquí con Yesenia y con Néstor. Vamos a hacer una conversación desde la etnicidad que cada uno tocamos, vivimos, sentimos y disfrutamos. Entonces, vamos a hacer primero conversar con nosotros, después de un tiempito, si alguien nos tiene una pregunta, pues la vamos haciendo. Bueno, la primera pregunta es con Yesenia. Sí. ¿Sí? Bueno, la primera pregunta es, sí. ¿Cómo considera? ¿Aló? Sí, ¿me escuchan? ¿Cómo consideran esa esencia? Nosotros decimos esencia como, en cultura decimos segua, que es esa esencia del medio del territorio. Entonces la pregunta es, ¿cómo consideran esa esencia de lo étnico en Medellín? ¿Cómo es esa esencia? ¿Cómo se forma? ¿Cómo la vivimos en una ciudad como Medellín? Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Ahí me están escuchando bien. Yo siento que sueno como hogar. Está bien, ok. Primero, ¿suena pasito? Si por favor pueden subir un poquito más para que todas las personas, incluso quienes están en la parte de atrás de los emprendedores y emprendedoras, puedan escuchar. Primero, gracias por la invitación. Creo que estos espacios son absolutamente importantes y necesarios en la construcción de nuestra ciudad y también de nuestro país. Como bien dijeron, mi nombre es Yesenia Leudo, soy una mujer afromedellinense, por ahí veo a Caro. Y soy una mujer apasionada por la construcción colectiva y la defensa de los derechos humanos, principalmente de las personas afrodescendientes. ¿Cómo Medellín vive la esencia, en este caso afro? La verdad es que reflexioné bastante en esa pregunta y empecé a reflexionar y a pensar. Medellín empieza a vivir la esencia afro cuando empieza a reconocer primero que en Medellín nacemos y nos criamos personas afrodescendientes. Por eso siempre cuando me presento digo soy una mujer afromedellinense, porque hay personas que no conciben que eso puede suceder. Es algo que viene sucediendo no hace 5 años, no hace 10 años, sino que viene sucediendo hace muchísimo tiempo. Entonces yo creo que es bien importante que Medellín empiece a reconocer o continúe con ese reconocimiento, en este caso de las personas afrodescendientes que nacemos en Medellín, que habitamos en la ciudad, pero también esos aportes que realizamos en la cotidianidad. Eso como primer punto. Y que además Medellín empiece a actuar en consecuencia con ese reconocimiento, en acciones consecuentes desde la cotidianidad, pero también desde la institucionalidad. Es decir, que no reconozcamos a las personas afrodescendientes o a las personas indígenas solamente en coyunturas como estas, en temas de conmemoración del Día de la Diversidad Étnica y Cultural, sino que se haga un reconocimiento
reconocimiento diario con las acciones que se plantean, en este caso, también desde la institucionalidad. Porque no basta, yo creo que no estoy diciendo que no sea válido, hay que reconocer estos espacios y son importantes, pero no basta solamente con tener estos espacios. Hay una estructura que hay que empezar a intervenir, hay una estructura o unas dinámicas estructurales, institucionales, hay unas dinámicas cotidianas que hay que seguir interviniendo, y que creo que al reconocer que en Medellín hay tanta presencia de personas negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y presencia de tantos pueblos indígenas, así vamos a empezar a actuar en consecuencia desde las políticas públicas, desde las acciones que se ejecutan no solamente desde la alcaldía de Medellín, porque este es un conversatorio que se hace además en alianza con el Metro de Medellín, que se hace en alianza con la gerencia étnica de la alcaldía y la Secretaría de Cultura de la alcaldía. Entonces yo creo que ese reconocimiento primero de la humanidad del otro, de la humanidad como poblaciones negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y a partir de ese reconocimiento actuar en consecuencia para que ese reconocimiento no solamente sea un elemento coyuntural o de un día, sino que sea algo constante. Yo creo que desde ahí Medellín empieza a vivir la esencia afrodescendiente e indígena, porque no podemos cambiar lo que no reconocemos. Entonces yo creo que ahí voy dejando para no sentarme la palabra, porque por aquí también está mi compañero Néstor. Bueno. ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Bueno, saludo a Yesenia, a Jairo, un agradecimiento pues a la alcaldía que nos invitó, al Metro de Medellín que también nos ha hecho llevar partícipe de este espacio, Néstor Lagos, indígena salud, gobernador del Cabildo Indígena Chicanegua de Medellín. Digamos, nuestra organización es una organización de más de 45 años en la ciudad de Medellín. Es una organización multiétnica, pluricultural, donde tenemos 30 comunidades indígenas provenientes de diferentes partes del país. Y digamos, nuevamente van a ir desde el punto de vista de pronto de los seguros, de la reflexión del pensamiento de los seguros, sino de pronto mostrando también un poco de todos esos pensamientos y de todas las reflexiones que se pueden generar, digamos, desde esas diferentes comunidades indígenas. En ese orden ideal, y de pronto complementando un poco de lo que decía, digamos, que se también vivimos la esencia cuando nosotros mismos como comunidades indígenas nos empezamos, digamos, a reconocer y a visibilizar desde nuestras propias cosmovisiones, nuestras propias prácticas culturales. Hay, digamos, unos escenarios que dicen que había que aceptar frente al tema, digamos, de la cultura, frente al tema de lo institucional y de las dinámicas estructurales que terminan generando, digamos, que los niños ya no quieran hablar su lengua o no quieran vestir su propia, digamos, prenda, porque no pueden generar referentes identitarios que van perdiendo, porque hay una diversidad aquí apabillante, unas costumbres, unas dinámicas culturales que aplacan ese pensamiento y esa, digamos, sabiduría indígena. Entonces también va de parte, digamos, de los esfuerzos propios, de las dinámicas de cada uno de los lugares, de cómo podemos ir poniendo en práctica lo moderno, poniendo en práctica la medicina tradicional, los valores de la pantería, el tema de la red, del espiritualidad propia. Ahí lo vamos viviendo, digamos, como para empezar a hablar del tema, Jairo, el tema de la esencia y lo esencial de la comunidad acá en el país de la. Gracias. Esto de la esencia es como algo que también que toca la intimidad. ¿Qué es ser afro en la intimidad con esa esencia? O sea, cómo vivir la esencia también es que toca en la intimidad la autonomía. Vivir la esencia es vivir la autonomía. Pero un territorio para nosotros, los hijos de los pueblos indígenas, la autonomía está basada en el territorio. Y aquí se aporta un territorio. Tú bien dices, soy Afromedellinense. afromedellinense, afrocolombiana, afrodescendiente, afromedellín. Afromedellinense. Me gusta como escucharlo contigo. La verdad es que me traba un poquito. Y esa esencia está ahí, está
intimidad llena de identidad, la identidad se llena de intimidad, la intimidad de autonomía. Son palabras que se cruzan allí en la esencia. Entonces en esta ciudad, ¿cómo sentimos esa identidad? En una ciudad cosmopolita, diversa como es Medellín, en que han migrado nuestros ancestros, migraron, se apropiaron, vivieron, y el día a día nuestro, pertenecientes a una etnia que nos da esa necesidad, nos hace sentirla, vivirla. Entonces la pregunta es ¿cómo es la identidad en Medellín? ¿Cómo se siente y se vive la identidad? A la parte, si quieres tú de esto. ¿Quieres que lo inicie? Bueno, yo creo que el asunto de la identidad en una ciudad como Medellín, de la identidad de una persona, en este caso afrodescendiente, que nace, se cría en la ciudad de Medellín, pero que además tiene unas raíces innegables que han hecho parte de mi construcción como mujer afrodescendiente, mis raíces chocoanas. Creo que es una pregunta bien interesante. ¿Cómo es la construcción de mi identidad en la ciudad de Medellín y cómo la vivo? Yo creo que todos los días es una constante mostrar el otro lado de la historia. Porque usualmente en ciudades como Medellín o en ciudades tan centralizadas como Bogotá, como Medellín o el área metropolitana se cuenta una única historia, en este caso de las poblaciones indígenas y de los pueblos afrodescendientes. Y esa misma historia se ha ido replicando durante años en los medios de comunicación, pero también en la escuela, pero también en la cotidianidad. Entonces, hay una frase de Chimamanda que me encanta que dice: es un libro, El peligro de la historia 1. Y cuando a mí me dicen cómo es tu construcción de tu identidad en una ciudad como Medellín, es una pregunta bien interesante, pero que a su vez se vuelve un poco compleja, porque tenemos una idea de qué es ser una persona en Medellín o qué es ser una persona paisa, pongámoslo en esos términos, ¿cierto? ¿Qué es ser una persona paisa? Y en ese sentido, las personas que nacemos en la ciudad de Medellín siendo personas afrodescendientes, tenemos que hacer ahí un proceso de identificarnos con: ¿hacemos parte de esta cultura o no hacemos parte de la cultura paisa? ¿Cómo nos ven desde la ciudad? ¿Cómo? ¿Cuál es la visión que están vendiendo acerca de nosotros? Y empezamos entonces desde ese despertar de conciencia a contar nuestra propia historia, pero desde la conciencia misma de cómo nos identificamos nosotros como personas negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en una ciudad como Medellín e incluso el área metropolitana. Cómo nos están viendo y cómo también, cuál es esa historia que nosotros queremos contar. Y ahí hay un trabajo bien interesante que nosotros tenemos que hacer en la cotidianidad, y es empezar también a desmontar todos esos imaginarios, a desmontar todos esos mitos que se han gestado alrededor de las personas negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, en este caso en la ciudad de Medellín. ¿Cómo empezamos nosotros a romper el molde y a decirle a las personas de Medellín, en este caso, es posible que yo sea una persona negra, una persona afrodescendiente y que haya nacido en una ciudad como Medellín? Desde ahí estoy partiendo yo. Y mi proceso de identidad, claro, ha sido un proceso de seguir redescubriendo, de traer a colación la historia de quienes también han ayudado al desarrollo de la ciudad de Medellín, porque hay algo que yo creo, y es que sin diversidad no hay equidad ni desarrollo. Una empresa, una ciudad, un país que no reconoce que tiene diferentes categorías diversas, pueblos diversos, que han estado empujando su desarrollo, difícilmente va a continuar con ese desarrollo, o que ese desarrollo sea sostenible. Necesitamos de los pueblos indígenas, necesitamos del conocimiento afrodescendiente, y que eso ha sido milenario. Ahora con el tema de la COP, los pueblos afrodescendientes, los pueblos indígenas están alzando la voz o están aprovechando ese contexto coyuntural tan importante para decir: es que nosotros hemos empujado desde los inicios el desarrollo, desde la biodiversidad, el desarrollo de nuestro país. Entonces yo creo que desde esas acciones cotidianas vamos impulsando nuestra identidad, vamos además contándole a la gente la verdadera historia
qué es lo que vivimos cada día, pero cómo además ustedes se pueden sumar a que vayamos desmontando cada uno de estos imaginarios que indudablemente, si no hacemos el trabajo, se van a seguir perpetuando en el tiempo. En las escuelas, yo sigo insistiendo en la institucionalidad. Estas acciones no pueden ser solamente para chulear un indicador que se plantea en el plan de desarrollo. ¿Cómo hacemos posible acciones que impacten realmente a la población étnica de la ciudad en la cotidianidad? Yo lo hago desde mis acciones diarias, cotidianas, desde mi trabajo como comunicadora social periodista, en las diferentes esferas o en los diferentes cargos que ocupo. Estuve trabajando en Telemedellín, hice un trabajo interesante en Telemedellín, donde pude impactar a personas mostrándole la licencia principal de los pueblos afrodescendientes indígenas en Medellín, pero yo creo que desde ahí me posiciono también, no solamente desde lo profesional, sino también desde mi ser como persona, desde la cotidianidad. Yo creo que todos los días una vive la identidad. Yo mañana no puedo decir como que hoy no voy a ser una mujer afrodescendiente. Es muy complicado yo levantarme y decir eso. Entonces yo voy a dejar ahí, creo que tengo muchas cosas por decir, pero ahorita que Néstor haga su intervención, vuelvo y pongo la palabra. Listo. Bueno, el tema de lo que es, digamos, la identidad y un poco, digamos, el tema de la identidad también las prácticas culturales. El indígena es un indígena cuando habla de indígena, cuando come indígena, cuando baila indígena, cuando tiene un pensamiento propio y una armonía, digamos, indígena. En la ciudad de Medellín, sin embargo, las comunidades indígenas de Medellín cerca de 6.000 indígenas, de 35, 46 pueblos de diferentes partes del país, de Panamá, de Venezuela y del Ecuador. No hay un territorio propio, digamos, donde podamos expresar nuestras, naturalmente, digamos, las dinámicas propias que pueden dar los territorios. Sin embargo, digamos, acá han surgido una serie de procesos, una serie de iniciativas que permiten ese tema de la constitución o de la constitucionalidad de esa identidad. Entonces podemos hablar de pronto como el proceso del cabildo indígena universitario, donde jóvenes de diferentes estudiantes universitarios, indígenas, de diferentes partes del país, reviven, digamos, su propia estructura política, sin ser el cabildo universitario, la estructura política, a través de un cabildo universitario, y a partir de ahí hacen las dinámicas culturales, las dinámicas sociales, reviven todos esos conocimientos y procesos que se realizan en el territorio. La misma experiencia que se tiene de pronto dentro del cabildo indígena Chicariguá y dentro de los otros cabildos que hay acá dentro de la ciudad de Medellín, donde poco a poco tratamos de ir preservando esa cultura, donde poco a poco tratamos de ir visibilizando esas esencias culturales que tenemos en nuestros territorios y que acá, digamos, el interrelacionamiento con la otra cultura puede, digamos, atentar frente a ese tema. Entonces, el tema, digamos, de cómo vivimos la identidad propia es a través de tratar de pervivir en la ciudad con nuestras propias prácticas y con nuestras propias visiones del territorio acá en la ciudad. Yo tengo algo para agregar ahí y también que es bien importante. Sí, algo para aportar ahí y que también es bien importante y que de alguna manera todas estas prácticas identitarias son transversales a lo que somos y hacemos como ciudad y como país. Néstor estaba mencionando unas prácticas muy puntuales de las poblaciones indígenas, pero por ejemplo, cuando vemos a cada una de estas emprendedoras o emprendedores en estas ferias, es también ir y entender un poco qué es lo que hacen, cómo lo hacen y por qué lo hacen. Hay mujeres aquí que, por ejemplo, se enfocan en el tema de la moda con significados, de la moda afro, con un significado histórico bien interesante. Yo creo que también hay que construir la identidad. Creo que también hay que fortalecer nuestra identidad, porque muchas veces nos quedamos desde lo que nos dicen en redes sociales y en medios de comunicación y sobre todo actualmente con todo este boom que estamos en la era digital y con todo este tema mediático, es no quedarnos ahí e ir y conocer desde el respeto claramente
lo que somos como poblaciones afrodescendientes, como poblaciones afrodescendientes y poblaciones indígenas o poblaciones étnicas que habitamos el territorio, en este caso medellinense. Y que además, Néstor y todos los que estamos aquí, entender un poco más porque Colombia es un país pluriétnico y multicultural. ¿Por qué? O sea, cuando decimos eso, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque, y además, interpelar, porque si somos un país tan pluriétnico y multicultural, ¿por qué no prestarle atención, por ejemplo, a las más de 50 lenguas que tenemos en el país? La mayoría de ellas de pueblos indígenas y 2 de población afro. ¿Cómo ese tipo de elementos aportan a la construcción de sociedad? ¿Cómo ese tipo de elementos podrían aportar al desarrollo económico del país? Y que lo están haciendo, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo escalarlo? Esa es la palabra. ¿Cómo escalarlo? ¿Cómo llevarlo al siguiente nivel y que no se quede ahí como en una frase de cajón? No es que somos un país pluriétnico y multicultural, no. ¿Qué está haciendo el distrito de Medellín para seguir construyendo la identidad de los medellinenses o de los paisas o de los antioqueños también alrededor de lo que somos como departamento que tiene un alto porcentaje de población afrodescendiente y población indígena? Entonces yo creo que esto es transversal. El tema de la identidad es transversal a muchos elementos, sí, a muchos elementos que tenemos en la ciudad y en el país. Muchas gracias, sí. Esto de la identidad es algo que trasciende parece que hay unas identidades colectivas, unas entidades ya de la persona, yo creo que es la identidad para vernos cómo relacionamos en ciudad, pero también para verlo como identidad en lo étnico, en la etnicidad. Porque parece que lo étnico de la etnicidad es algo muy abstracto que pensamos más, que relativizamos allá, pero que realmente nosotros lo vivimos a partir de nuestro autorreconocimiento, y en ese autorreconocimiento reconocemos las otras identidades y las construimos. La identidad es un proceso de mucha construcción, desde nuestros ancestros, nuestras tradiciones, porque todos tenemos ancestralidad de tradiciones hasta lo que somos actualmente, y cómo recurrimos a esas para pervivir, para vivir diariamente. Nosotros le preguntamos a una entera hace 4 años que nos hiciera un mapa de la ciudad, y nos hizo un metro como si fuera una anaconda que lo atraviesa y por el cual él se guiaba, porque es un río, igual que un río, ¿no? Los ríos de Chocó son así también, igual nos dibujó el metro. O sea, nos imaginamos también la ciudad de acuerdo con nuestra identidad y le damos etnicidad a la ciudad. Entonces, esta pregunta fue muy clara ahí y va a decir, bueno, ¿qué es la diversidad entonces? ¿Cómo es vivir la diversidad? Una ciudad de hecho es diversa y al tiempo globalizada. El símbolo de la ciudad es lo global. Una ciudad es muy parecida, pero como mismo a Bogotá, hay ciertos puntos muy parecidos a las grandes ciudades de Nueva York, a grandes ciudades también. Pero sin embargo, aquí lo relevante es la diversidad. Y vivimos que en el turismo se nota la diversidad también. Entonces, ¿qué es vivir la diversidad en una ciudad como Medellín? ¿O cómo vivimos la diversidad? ¿Cómo la sentimos? En el plan de desarrollo de estos 4 años se habla de un distrito étnico. ¿Cómo lo vamos a construir? Es una cosecha, ¿no? Estamos en cosecha. ¿Quieren responder primero o sigo yo con la pregunta? Yo creo que vivir la diversidad en una ciudad como Medellín es, primero, siento que hay que ampliar la visión para poder vivirla. Porque cuando no, que era lo que decía, cuando nos quedamos en un único relato o en una única historia o en ese relato que siempre nos han contado, creemos que estamos en una burbuja que no nos permite ver al otro, no nos permite conocer la humanidad del otro.
O sea, yo, exacto, vamos así como caballitos con los cositos que les ponen acá, que no sé cómo se llaman. Pero yo creo que para poder vivir la diversidad en ciudades como Medellín o incluso hablemoslo a nivel nacional, hay regiones en las que es mucho más, diría yo, más natural vivirlas. Pero para vivirlas definitivamente hay que ampliar la visión y reconocer la humanidad de la otra persona. Porque cuando yo veo al otro, primero como el foráneo, es que tú vienes de por allá, no sé, de algún lugar, de la selva, que es lo que siempre nos han contado, vienes de por allá de X o Y territorio, pero cuando yo primero no hago la lectura de la humanidad del otro, yo me cierro a conocer esa intimidad que vos estabas diciendo. Cuando yo entiendo que el otro es un ser humano, yo entiendo entonces que el otro se comporta de esta manera, que tiene ciertas prácticas culturales, cierta idiosincrasia. En ese sentido, identifico que este otro o esta otra persona tiene ciertas específicas necesidades y cómo hago o qué acciones son coherentes para que desde la estructura la humanidad y la dignidad de esa persona sea respetada. Desde la cotidianidad, desde lo estructural, desde lo político, bueno, desde todas las esferas. Para mí primero es la humanidad. Yo siempre digo, yo primero soy una ser humana y luego los otros calificativos, pero primero somos seres humanos. Porque cuando esclavizaron a nuestros antepasados fue porque consideraron que no eran seres humanos. Entonces, para yo poder reconocer la diversidad, el ser diverso, el pensamiento diverso de la otra persona, yo tengo que reconocer que la otra persona es un ser humano que viene de una dinámica cultural y social y tal vez estructural diferente, pero como, yéndome para tu pregunta, en un contexto como Medellín, yo puedo integrar, no sé si incluir, he venido reflexionando mucho sobre esa palabra. A mí me gusta más el tema de integrar, porque no solamente como que ven, te pongo acá y te puse ahí y ya tenemos la representación y ya tenemos la cuota, entonces con esto basta. ¿Cómo hago que esta persona, en este caso una persona afrodescendiente o indígena, que puesto en este lugar pueda hacer parte y sentirse parte del lugar, que no sea como que bueno, ya te tenemos ahí, estamos cumpliendo y chuleando. De esa manera también vivimos la diversidad. ¿Cómo diversificamos el sector público, por ejemplo? Que no sea el tema de la cuota. O sea, yo lo pienso desde muchos lugares, yo lo pienso desde la cotidianidad, desde lo laboral, desde muchas esferas. Pero yo creo que lo primero es el reconocimiento de la humanidad del otro. Cuando reconocemos la humanidad del otro, reconocemos que ese otro también tiene algo para aportar, desde el ser, pero también desde el hacer. Entonces, mientras de bueno. Listo. Pero digamos que desde la visión que yo puedo plantear, lo plantearía en 5 puntos del tema de cómo vivimos la diversidad digamos, en una ciudad como Medellín, que es básicamente el mismo ente. Desde la confrontación, de cómo, digamos, desde nuestra propia identidad, de nuestros valores culturales, podemos confrontar esa cultura externa, cómo podemos pervivir dentro de una ciudad como Medellín, no acogiéndonos, digamos, a la norma impuesta, sino viviendo nuestra propia cultura. Primero. Lo segundo, el tema también de compartir con ese ser diferente a modo de interactuar, a modo de comprender, a modo de hacer entender, digamos, de que no todos somos iguales y que digamos que mis visiones pueden ser diferentes a las de la otra persona, pero que también podemos tener, digamos, muchas cosas para compartir y para convivir en sana convivencia. También un ejercicio pues, que va correlacionado con el tema de sensibilizar, de generar, digamos, dentro del
de lo otro, dentro de lo público, dentro de lo privado, de sensibilización frente a las necesidades propias, frente al tema, digamos, de las particularidades de no estar en un territorio propio viviendo de acuerdo a los usos y costumbres que uno puede tener. De igual modo, en un ejercicio de la transmisión de los valores culturales, no simplemente de pronto a otras personas, sino, digamos, dentro de nuestra comunidad, cómo percibimos en términos de poder transmitir la cultura culinaria, cómo se cosecha, cómo se siembra, cómo se conserva algo, cómo se ornamenta una mesa para una festividad en particular, o también los valores frente al tema de la lengua materna y los demás referentes identitarios y culturales. Y el quinto punto que quisiera mencionar es el tema de la presión, de presionar acciones para lo público, de cómo lo público, y de pronto me pego un poco de lo que decía Yesenia, cómo presionamos a la alcaldía para que genere acciones concretas, precisas, que realmente preserven la diversidad, que se incluyan, que se tengan propósitos. Yo creo que desde ahí podemos tener un ejercicio amplio de lo cómo se vive la diversidad en el mundo. Muchas gracias. Fíjense que llegamos desde el ser, o sea, la esencia de lo que es ser afro e indígena. Nosotros hablamos ya de pueblos originarios, aquí no estamos hablando de pueblos indígenas, pero como todo eso lo usamos. Pero ¿cómo llegamos a ese ser? Ese ser pasamos a lo que es lo ético, lo que me identifico, por lo que siento identidad, ese sentido y sentimiento de pertenencia para llegar al otro, la humanidad, la humanización, en el compartir, en el confrontar, en el vivir, en el sentir. Claro, la humanización o humanizar es ese camino que todos llevamos y queremos para lograr vivir en la diversidad. Diversidad es la aceptación del otro también. Yo soy diverso porque el otro es diverso. Y hay una cosa que nos dicen los ancestros, y es que el cuerpo humano, nosotros tenemos todo el cosmos resumido en nosotros. Entonces es un multiverso, no hay un universo, es un multiverso. Bueno, en ese camino vamos, pero para descansar un poquito las preguntas de mi parte, no hay preguntas del público, aquí a nuestros conversadores. Un conversatorio, ¿no? Un diálogo. Si no hay preguntas, yo sí tengo. Igual, ¿no? Más que pregunta es una reflexión, porque cuando uno empieza a caminar, dicen los ancestros también, uno empieza a caminar por el mundo, a conocer nuevos espacios, nuevos mundos. Antes nosotros veíamos de nuestros abuelos, veían la ciudad como algo muy lejano, algo que no querían en su vida, ¿cierto? Porque era una vida muy diferente. Esa diferencia atrajo a los jóvenes, a las nuevas generaciones. Los atrajo y aquí estamos. Por muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, esto tú llegaste a la ciudad a estudiar, tú sí naciste aquí, pero tus padres vivieron aquí a unas cosas diferentes. Entonces no es recordar cómo esa construcción de identidad se hizo y cómo ahora sentimos, ya viviendo habitualmente día a día en nuestra ciudad, cómo la sentimos dentro de nuestra esencia, dentro de la etnicidad, dentro de nuestra, digamos, nuestra relación con el otro, que es la diversidad. ¿Por qué? Porque ahí se rescatan nombres indígenas, los antiguos pobladores como Niquía, Niquitá. Y también se rescatan otras cosas más que lo hacen diverso también. Eso, compañero, ¿quién puede? Bueno, el tema, digamos, de la construcción de la identidad, yo quisiera partir de que también se genera cuando sales, es un concepto que empieza a tomar forma de pronto cuando sales del territorio. Cuando naces en tu tierra y ves que de pronto tu abuela, papás están teniendo el sombrero o haciendo prácticas propias,
lo ves como, digamos, algo natural, porque no hay una concepción, digamos, de que, esto es mi identidad o esto es mi territorio. O sea, es lo natural. Cuando uno llega, digamos, acá a Medellín, o alguien nace acá en Medellín, que ahí sí, qué pena. Listo. Cuando alguien nace en Medellín o cuando alguien está aquí en Medellín, es cuando, digamos, de pronto toma forma de división ese tema, digamos, de la construcción de la identidad. Porque ahí es cuando te empiezan a cuestionar, yo soy indígena, ¿cierto? ¿Por qué hablo de esta manera? ¿Por qué mis papás hablan de esta manera? ¿Por qué mi familia viste de esta manera? ¿Cierto? Yo creo que, digamos, desde ahí es donde hay de pronto un referente de lo que tiene que ver con el tema, digamos, de la construcción de la identidad. Recuérdeme la pregunta puntualmente, por favor. Bueno, va mucho a que esa diversidad realmente es una construcción, y es una construcción de diversidades, o más que construcción de diversidades, de identidades. Que nosotros en este relacionamiento hablamos del ser, hablamos de la esencia ser, hablamos de la unicidad, de la identidad y de la diversidad. Es cómo construimos nosotros mismos esa diversidad en nosotros y la reflejamos en la ciudad. Hay mucha tela que cortar en esa pregunta o en esa reflexión, porque también entra la otredad que rechaza, que relativiza, que no acepta la diversidad, a pesar de ser diversos, ¿no? Hay una dialéctica y una contradicción aquí en esa dialéctica. Más o menos es eso. Sí, yo creo que esa construcción de esa diversidad, que primero la tenemos que interiorizar, comprender desde nuestro ser para poder luego mostrarla y transmitirla, creo que primero se da con ese reconocimiento de lo que yo soy, de lo que he sido, es decir, de la historia de mis ancestros o de mis antepasados, la historia de mis abuelos, de mis abuelas, de mis padres, pero también es un reconocimiento del entorno en el que estoy y de la persona con la que convivo, o de las personas con las que convivo. Y que además hay un reconocimiento de ese sentido de pertenencia. ¿En qué momento pertenezco aquí? La cultura de pertenencia. ¿A qué historia pertenece? Yo creo que esa construcción propia de la diversidad se fundamenta en lo que yo comparto también con el otro, pero también cómo traigo a colación esa historia que de alguna manera hace parte de lo que yo soy, que de alguna manera es consecuencia de en este caso, de la Yesenia de ahora, por ejemplo. Conocer la historia de mis antepasados me permite también tomar decisiones en el presente. ¿Por qué sucede esto con las personas afrodescendientes, en este caso en Medellín? ¿Y hacia dónde vamos con esto? Yo creo que desde ahí la construcción propia de diversidad se puede expandir esa visión, pero también cómo la construyo con el otro. Cómo entiendo que mi diversidad o que esa categoría que han marcado como diferente también puede hacer match o puede confluir con la otra persona, y cómo juntos vamos en ese camino para que podamos hacer un reconocimiento colectivo de esa diversidad y sentir además que pertenecemos a, que yo creo que esa es la parte un poco más álgida, porque cuando no ves que puedes, o cuando no sientes que puedes pertenecer a, no lo vas a expresar de una manera tan abierta o tan propia. Es decir, yo nací acá en Medellín, me crié en Medellín, pero yo tenía el mito, cuando era pequeña, tenía el mito que aquí en Medellín no nacían personas, aún yo naciendo, no eran propias, las personas negras o afrodescendientes no eran propias de la ciudad. Pasa lo mismo con las personas indígenas, quienes nacen acá, entonces a la gente como que les hace cortocircuito en la
en la mente, pero ahí hay una oportunidad para decir, no, venga, que si suceden cosas como esas, lo repito porque la gente dirá, ay sí, pero ya sabemos, pero, o sea, hay gente que dice como que esto no puede estar sucediendo en Medellín, eso y en Bogotá tampoco, también sucede en Bogotá, pero yo creo que es eso, es reconocer nuestra historia y además tener esa cultura de pertenencia. Cultura de pertenencia en un contexto específico con personas específicas. Yo creo que lo resumiría de esa manera rápida. ¿Sí? ¿Están 5 minutos? Bueno, hay una reflexión bien bonita allí, y es eso, por ejemplo, el pueblo muisca. Yo duré 50 años para reconocerme como muisca, porque no sabía eso. Y a pesar de que la academia y todo me lo decía, me di cuenta cuando dije cuál es mi identidad. Pero la vi en el otro, la vi en el pueblo muisca, que es mi mismo pueblo. Entonces ya no es el pueblo muisca, somos nuestro, nuestra cultura, nuestro pueblo, nuestra identidad. Bueno, ya para aprovechar estos 5 minutos, vamos a dar un mensaje de la diversidad. Estamos aquí diversos. Yo creo que todos somos diversos y todos tenemos una cultura, una identidad. A veces no la reconocemos, no la queremos asumir, pero que ya tenemos los elementos y las claves para hacerlo. Y que va a ser un proceso largo. Entonces, ¿qué mensaje nos dejas, Néstor? ¿Qué mensaje nos dejas? ¿O qué reflexión al respecto? Listo. Bueno, saludar pues a la iglesia también, saludar a todas las personas que hoy nos estuvieron acompañando y escuchando, también aprendiendo y que también nos ayuda esto mucho, digamos, a reflexionar sobre este tema. Yo creo que digamos, frente al tema de la diversidad, siempre tener la mente abierta, siempre ser incluyente. Yo creo que en el fondo también se trata, digamos, de muchas de las dinámicas sociales de nuestras comunidades, es el respeto, saber entender de que así como cada uno de nosotros hay una particularidad, también hay grupos, hay personas que también son diversas desde un colectivo. Yo creo que también hace falta mucha sensibilidad, mucho aprendizaje y de pronto tener la capacidad de escuchar y de aprender de otro lado. Yo creo, para mí es muy importante, bueno, primero agradecerles por quedarse hasta este momento, que yo siento que son espacios necesarios y que además a alguien le quedará la semillita. Tal vez algunos digan, bueno, ya escuché y me voy luego para allá, para tal, pero a alguien le queda como que, bueno, voy a seguir indagando y demás. Yo creo, Jairo, que es importante escuchar al otro. Y escuchar al otro no es solamente cuando el otro habla, sino que hacer una lectura de lo que el otro me está diciendo, incluso con su cuerpo, con su manera de mirar, con su manera de actuar. Para mí todos tenemos una historia detrás, todos tenemos una historia que contar. Por eso yo empezaba diciendo, no hay una única historia, hay muchas historias, todos aquí tenemos muchas historias. Y además, como segundo elemento, siempre el reconocimiento de la humanidad de la otra persona. Porque yo creo que cuando omitimos la humanidad de la otra persona, validamos muchas violencias en contra de la otra persona. Y por eso es que nuestra humanidad está así. Entonces validamos un acto bélico contra, no sé, X o Y país, porque omitimos la humanidad de esas personas que están allá. Entonces para mí yo creo que el mensaje último es primero reconocer que leer a las otras personas, pero reconocer que son seres humanos con una historia, con unas realidades, y en ese sentido reconocer que hay diferentes visiones que nos permiten habitar y vivir una diversidad y darnos la oportunidad de vivir las diversidades todas sin sesgos y dejando a un lado las suposiciones y los imaginarios. Yo creo que cuando hacemos eso desde ese escenario podemos entender un poco más, no diría que todo, pero sí mucho más la cosmovisión y las acciones de las demás personas. Bueno, muchas gracias, querido público. Sisti Justo. Gracias.
Gracias. Muchas gracias a Yesenia, a Néstor y a Jairo por compartir su conocimiento, sus reflexiones. Recuerden que